Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Estamos por empezar este estudio en 2 Corintios, entonces si tienen sus Biblias, si quieren mirarlo en sus Biblias, bien puedan, pero también vamos a tener en la pantalla aquí también los versículos, entonces no se afanen si no tienen Biblia. Tenemos la bendición de enfocar en estos meses que vienen en lo que es fe sin máscara, porque veo que el apóstol le quita la máscara, pues y nos deja ver sus cicatrices, nos deja ver su sufrimiento por medio de este libro. Tenemos aquí a uno que sufrió por su fe en el Señor, sufrió para servirle al Señor, para dar su vida para la iglesia de Jesucristo. Él era el fundador de la iglesia de los Corintios. En la ciudad de Corinto, la vida no era fácil para el creyente. ¿Por qué? Porque había mucha pobreza. No, todo lo contrario. Era una ciudad rica, una ciudad que diríamos que estaba llena de pecado de toda clase. Y entonces para un creyente vivir una vida recta, en santidad, le costaba pues en la ciudad de Corinto. Y parece lógica que la iglesia se fundaría en un lugar como Corinto, pero Dios sí tuvo la misericordia de poner en ese centro, esa ciudad principal, una iglesia. Y entonces Pablo comienza, como hemos hablado, esta carta, pues la mandó porque había enfrentado un conflicto tremendo. Él en contra de la iglesia, habían unos falsos maestros que se levantaron acusándole a Pablo de varias cosas, incluso negando su apostolado. Y entonces tenía que defenderse, aunque era contra su naturaleza defenderse. E incluso cuando vemos su defensa, vamos a ver que él toma una postura de humildad en presentar sus credenciales. Se mostraba ahí como una persona muy humilde, no hablando de sus éxitos. Llevamos a tantos a Cristo y vimos tantas sanidades y todo, sino más bien hablaba de su sufrimiento, de las veces que fue pues atacado por los enemigos de la cruz. Entonces comienza de una vez el libro de 2 Corintios hablando del sufrimiento. Y cuando yo pues les veo a una gente y pienso que estoy viendo a una gente que ha sufrido. Creo que viven en el mismo mundo en que yo vivo y viviendo una vida semejante a la vida mía, si han sufrido. O quizás están sufriendo en este momento. Algunos de ustedes tienen enfermedades que no se quitan, no se sanan. Quizás otros de ustedes tienen familiares que están pues fuera de comunión contigo y no hay remedio, no hay manera de arreglar los asuntos. Quizás eres víctima de algo. No sé, pero el Señor sí sabe. Pero pueden pues invertir el sufrimiento. En lugar del sufrimiento ser pues solo una carga, pueden ver por medio de lo que vamos a estudiar hoy, pueden ver que el sufrimiento puede tener un propósito muy importante en tu vida. Y entonces, para no demorar mucho más, vamos a dar
lectura al pasaje. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, la Biblia comienza así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. A ver si podemos entender este pasaje medio largo de 2 Corintios. En el versículo 1 comienza el apóstol ahí identificándose. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, su compañero en el trabajo. Pero él era apóstol de Jesucristo, no era mandado por sí mismo. Yo soy apóstol fulano de tal, yo me envié a mí mismo, no. Sino que él fue enviado por el Señor Jesucristo. Jesús le apareció en el camino a Damasco y le seleccionó de entre todas las posibilidades de aquel tiempo para ser su mensajero, su apóstol, su representante. Entonces Jesucristo lo escogió, pero era por la voluntad de Dios. No era solamente que esto sucedió de la nada o por conveniencia. Sucedió porque Dios mismo quiso que este apóstol, este hombre, fuera su apóstol. En aquel tiempo cuando lo escogió, él era pues un vagabundo, por decirlo así. Él era uno que destruía la iglesia de Jesucristo. Trataba de matar a los cristianos, pues los llevaba a la cárcel.
Y en medio de esa postura de vida, persona de tal conducta, Dios lo escogió. Nos demuestra, hermanos, que Dios es capaz de tomarnos a nosotros y de cambiarnos la vida, de redimirnos en ese sentido para que nosotros también seamos gente que le lleva gloria y honra a Él. Entonces, dice ahí a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Primeramente, me gusta enfocar en la palabra santos. Los corintios eran santos. No, sí, eran santos. No santos porque vivían de manera tan santa. Eran santos porque por ser salvos por la sangre de Jesucristo, llegaron a ser apartados. Esto es lo que quiere decir la palabra santo, apartado. Fueron apartados para el uso exclusivo de Dios y los santificó Dios en ese hecho. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, está escribiendo a la iglesia de Dios, no de Pablo, aunque era su fundador, ¿verdad? Aunque él sembró esa iglesia en medio de ese pueblo, no era su iglesia. Esta iglesia no es mía, no es de los ancianos o de los diáconos, es de Dios. Y esta era una iglesia local de Corinto. Pero ¿qué de la iglesia de Far, Texas? También es la iglesia de Dios. Dios es dueño. Y nosotros cuando participemos en la iglesia estamos colaborando con Dios en su propia misión. No es que esto es algo que hacemos por costumbre. Nos reunimos porque estamos contribuyendo a lo que Dios está haciendo en esta parte del mundo, aquí en esta iglesia local. Entonces, la iglesia le pertenece a Dios y podemos percatar esto en leer el primer versículo. El segundo versículo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz vienen de ambas personas, el Padre y el Hijo. Esto nos dice que no hay, que el Padre es más poderoso que el Hijo. No, los dos otorgan las mismas bendiciones de gracia y paz. Y hermanos, nunca tendrán paz sin primeramente experimentar la gracia. Y por esto en la Biblia siempre la gracia viene primero y luego la paz, porque sin entender la gracia de Dios nunca vas a tener paz. Y la gracia es un favor inmerecido, es algo, un don gratuito, algo que Dios te hace que no mereces. Y saben que la salvación es así, no eres digno de ser salvo. Es por la misericordia de Dios que eres salvo. Él te miró con compasión y mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darte gratuitamente a ti la salvación, pero le costó a Él tremendamente. La gracia le costó a Dios proveer y ha provisto la gracia mediante su Hijo amado Jesucristo. Y gloria a su nombre por ello. Y entonces el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos esto, lo primero que veo es que dice bendito sea Dios. Va a hablar de sufrimiento. Y podría haber entrado de una vez con: oye, ay de mí. Oye, pobre de mí, porque sufro tanto, porque me vino este problema en Asia. Y podría haber entrado hablando de sí mismo
hablando de su sufrimiento, de sus dolores, de su tristeza, pero en lugar de ello, entró dándole gloria al Señor. Y dio gloria a Dios. Y dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La relación que Cristo tiene con el Padre es Hijo y Padre. Y nosotros tenemos la misma clase de relación con Dios. Claro que no somos iguales como el Hijo y el Padre son, pero sí tenemos la misma relación que hay entre el Padre y el Hijo. Somos hijos e hijas de Dios y gloria a Dios por ese privilegio que tenemos en Cristo Jesús. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es esa compasión que derrame de uno cuando mira a un infante, a un niño, un ser que no puede cuidarse a sí mismo, un ser tan tierno, tan débil, y esa compasión que surge de su vida hacia esa criatura es la misericordia. Y cuando Dios te mira a ti con esa misma compasión, hermanos. No está mirándote con odio. Te mira con amor, con ternura, con aceptación. No es que eres en todo tiempo aceptable por conducta, pero eres en todo momento aceptados en el Hijo de Dios Jesucristo. En su posición en Cristo, eres aceptado. Entonces, Dios no es solamente Padre de misericordias, de esa compasión, pero también Dios de toda consolación. Esa palabra consolación es una palabra en griego que quiere decir venir al lado de una persona y animar a la persona a seguir adelante. Sería casi como un paramédico, ¿verdad? Que estás pues por morir y viene a tu lado y dice, respira, no me vaya, y te anima a seguir adelante. Esa palabra es la palabra consolación. Uno que está en un maratón, ¿verdad? Corriendo por muchas horas y al momento de querer rendirse, alguien viene a su lado y dice, un poco más, sigue. Esto es la palabra consolación. Y hermanos, Dios es el Dios de toda consolación. En esos momentos, cuando quieren rendirse, cuando quieren tirar la toalla, como quien dice, ¿verdad? Decir que ya no, en ese momento el Señor te viene con ese consuelo. Entonces, Pablo comienza a hablar del sufrimiento, pero antes de hablar del sufrimiento, quiere que Dios sea alabado. ¿Por qué? Porque Él es el Dios, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Entonces el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones? Todas nuestras tribulaciones. Estas aún son las tribulaciones que nosotros mismos nos causamos a nosotros mismos. En esas tribulaciones, Dios nos consuela, aún en nuestros fracasos, hermanos. Tenemos a un Dios que nos consuela en todo momento. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un envase, como una copa ahí que está vacía. Pero cuando pasemos por pruebas, Dios comienza a llenar ese vacío, esa copa con consolación. Lo hace con un propósito, primeramente para consolarte a ti en medio del momento que está sufriendo, que está pasando. Pero tiene otro propósito, porque dice este versículo, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación, no la misma, cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces hay ese vacío en ti, esa copa donde Él pone la consolación, pero es primeramente para consolarte a ti, pero luego es para que tú derrames esa consolación en los que sufren cualquier problema, cualquier sufrimiento. Hermanos, ¿están listos, dispuestos para que Dios les use de esta manera? A veces tratamos de ser una isla a nosotros mismos. No queremos que nadie nos toque, que nadie nos conozca. Queremos mantenernos aislados. Y es todo lo contrario de lo que el Señor quiere para nosotros. Todo lo contrario. Tú tienes algo que contribuir que ningún otro creyente puede contribuir. Dios no hace equivocaciones, no se equivoca. Cuando te salvó sabiendo quién eres, sabiendo tus problemas, tus mañas, tu cabeza dura y todo, ¿no? Te salvó conociéndote. Y Él aún quiere usarte a ti mismo. Dejan pues que Dios te permita chocar con otro, para que lo que está dentro de ti se brota sobre el otro y que no sea algo caliente para quemarles. Que lo que esté en ti sea la compasión, la misericordia de Dios, porque es lo que Dios quiere. Es como nos quiere utilizar en la vida cristiana. El versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Hermanos, por ser relacionados a Cristo, vamos a sufrir. Es una parte de nuestro llamado como hijos e hijas de Dios, nos llama a participar en el sufrimiento de Cristo. Esto no quiere decir que Cristo no terminó la obra en la cruz. Consumado es, la Biblia dice. Es un hecho. Ya todo lo necesario para nuestra salvación fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Pero nos ha dejado a nosotros sufrimiento también. Pero por medio de ese sufrimiento, Dios entra en nuestras vidas con su jarra de consolación y llena pues nuestra copa, nuestro envase con esa compasión para que la brindemos a otros. Hermanos, tenemos que permitir que Él entre a ese nivel en nuestras vidas, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, ay de mí, tengo tanto sufrimiento. Bueno, está bien, porque tanto consuelo va a haber. Tan grande que sea su sufrimiento, así de grandeza será el consuelo del Señor. Si le permitimos a Él entrar a ese nivel en nuestras vidas. Es tiempo de dejar ese rechazo que a veces ponemos hacia Dios. Es tiempo, hermanos, de soltar el rechazo que a veces presentamos a Dios por nuestra conducta. Deja que Dios actúe en sus vidas, hermanos. Y que estén bien con el hecho de que Él toque algo que nadie más en el mundo sepa, que nadie más en el mundo vea. Dejan pues que Él entre hasta este nivel en su vida, porque Él tiene consuelo que nadie más puede dar. Ningún psicólogo, ninguna teoría
lo que sea puede darte lo que Dios en su ternura, como Padre de misericordias, Dios de consolación puede dar. Y entonces permiten pues que Él dé lo que necesitan. El versículo 6 dice, pero si somos atribulados, hablando de sí mismo y de los otros apóstoles, de Timoteo también, es para vuestra consolación y salvación. Ahora, Pablo no está hablando aquí de la salvación del alma, porque solo Cristo puede salvar el alma. Pero cada vez que vemos la palabra salvación en la Biblia, tenemos que ver el contexto para ver de qué habla. Mi sufrimiento no te salva eternamente a ti. El sufrimiento de Cristo sí te salva eternamente. Pero sí, mi sufrimiento te puede salvar si me ven ahí sufriendo y ven como el Señor me consuela, también esto para ti es salvación, porque cuando tú pasas por algo semejante, vas a saber que Dios, tú me vas a salvar en medio de este problema. Tú me vas a llevar sobre tus hombros. Como el buen pastor que eres, me vas a ayudar a través de esta situación, tal como ayudaste al hermano Brett o a fulano. Y así está hablando pues el apóstol aquí cuando dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, recuerdan que acaba de decir que Dios usa el sufrimiento para que nosotros, al ser consolados, podemos consolar a otros. Y está aquí en este versículo 6, demostrando cómo en su vida sus aflicciones fueron para la consolación y salvación de sus oyentes, de los otros hermanos que también sufrieron de manera similar. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. Está hablando del hecho de que si somos consolados en nuestra aflicción, vamos a poder consolar a otros en su aflicción. Dios no desperdicia ni nuestro sufrimiento ni la consolación que recibimos. Lo hace con propósito de ayudarnos. Versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Ahora va a hablar de su sufrimiento, pero no nos va a decir qué era. Y para mí es curioso eso, ¿no? Porque a mí me gustaría pues saber lo que había sufrido. Sabemos que en una situación casi fue lanzado a los leones, ¿verdad? En una situación, pero el Señor le salvó. Quizás está hablando de eso, no sé. Pero quizás si sabíamos exactamente lo que era su sufrimiento, no lo compararíamos con nuestro sufrimiento. Entonces lo dejó sin mencionar, para que nosotros no pensemos que, bueno, yo nunca he sufrido tanto. No, porque el sufrimiento tuyo es particular a ti. Pero también el consuelo que Dios te da es particular a ti. Pero te da lo que sobra para que también ofreces el mismo consuelo a los demás. Dice, pues
fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Qué sufrimiento! Sufrió tanto que pensaba que iba a morir. No sé si han pasado por algún momento así. Una vez me pasó algo así en Venezuela. Fuimos agarrados por un oficial que era un borracho y estaba embriagado completamente. Y nos tenían unos 4 sillas así en su comando. Y tenía bueno, nos estaba gritando primeramente. Estaba bien enojado. Y fuimos pues misioneros americanos y quizás, no sé si no le gustaban los gringos, no sé qué, pero él estaba gritándonos y cada vez que daba la vuelta nos dábamos así y con risa y todo, ¿no? Pero cuando dio la vuelta nos pusimos así de serios, ¿no? Entonces al rato comenzó a llamar a los otros soldados diciendo, tráiganme la ametralladora, machine gun, no sé cómo se dice. Entonces comenzamos a mirarnos así, ¿qué? Quería su rifle, ¿no? ¡Wow! Al rato pues le llevaron, tomó tiempo porque sabían que estaba embriagado, ¿no? Estaba fuera de su mente el oficial, pero le dieron su arma por obligación. Pero no le colocaron ninguna balas, ¿no? Pero yo no sabía que no tenía balas, ¿verdad? Y entonces con esa rifle nos tenía así apuntado en el pecho, asustándonos, gritándonos y todo. Y wow, yo comencé a crear una salida en mi mente. Si comienza a dar, pues yo voy a brincar por la ventana, dije, entre mí, ¿no? Entonces, pero todo estaba muy serio en aquel momento. Wanda estaba en una casa arriba y pudo ver desde el segundo piso, pudo ver hasta el cuarto en donde estábamos. Con su mamá también estaban, porque le habían agarrado a mi suegro, ¿verdad? Y estábamos los dos con otros misioneros ahí sentados y Wanda dijo a su mamá, tenemos que hacer algo. Su mamá dijo, tenemos que orar. Y Wanda dijo, no, tenemos que hacer algo en lugar de orar. Pero de todos modos no pudieron hacer nada. Al mirar el rifle, ¿no? Vio que no tenía balas y les ordenó traer las balas. Les tomó un buen rato y él asistiendo y por fin metió las balas y hizo así. Y wow, estaba pues con esto debajo de mi nariz, enojadísimo. Yo pues pensaba que me iba a morir ahí mismo. El Señor intervino en aquel momento, llegó una embarcación en el río donde estuvimos y entró el capitán del barco y vio la situación y dijo al oficial, mira, suéltalos, te voy a llevar a este pueblo por ahí para que tengamos fiesta ahí. Bueno, enojado nos por fin soltó, pero sí me dio un susto bien tremendo, ¿no? Entonces uno puede estar en una situación donde casi pierdas la vida. Eso sí puede suceder. Pablo había llegado más allá de sus propias fuerzas, pero nunca estuvo fuera del alcance del poder sustentador de Dios. Y en el sufrimiento que están ahorita, no están fuera del alcance del poder de Dios. Ahora el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no
confiésemos en nosotros mismos. El Señor nos lleva pues a este fin, de que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos. Esto es todo lo contrario a lo que te van a decir en Hollywood, ¿verdad? Hollywood te dice en las películas, mira, confía en ti o en ti mismo, confía en ti mismo. Pero Dios dice todo lo contrario. Dice, dejan de confiar en ti mismo. Y Él usa el sufrimiento para llevarnos a ese fin de esa confianza que tenemos. Dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, esto es a donde debemos de llegar en nuestro entendimiento, en el sufrimiento. Hermanos, si nos sobreviene la muerte, viene la resurrección para nosotros. La muerte para nosotros no es el final, el fin. Nosotros tenemos por delante la resurrección de entre los muertos. Entonces, no importa lo que nos pasa, nosotros conquistamos, ¿verdad? Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Incluso dice en versículo 10, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea que Pablo había sido liberado por el Señor y creyó que el Señor le iba a seguir librando. Pero también dijo, en quien esperamos que aún nos librará, aunque nos maten, nos va a librar de todos modos. Hermanos, tenemos liberación por delante. Nos va a librar de tan gran muerte. La muerte no nos va a conquistar, hermanos. Nos ha librado, nos está librando y nos librará en el futuro, sea por medio de la muerte o sea por medio de milagro, nos seguirá librando. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo dijo que, bueno, hemos sufrido, he sufrido, pero mi sufrimiento, el sufrimiento que he tenido, es algo en lo cual pueden participar por medio de la oración. Hermanos, no debemos menospreciar la oración. No debemos pensar que la oración es lo último, lo más débil, sino que debemos entender que la oración es el portón, pues para dejarnos participar en el sufrimiento de otros. En esta semana murió el hermano Pedro Morales, uno que en los últimos años no pudo estar aquí en la iglesia, pero estuvo aquí por muchos años y el Señor lo llevó a casa ayer. Pues estuvimos en el hospital cuando partió el hermano. Podemos pues entrar en el sufrimiento de la familia Morales por medio de la oración. Y no es algo débil, no es algo de segunda categoría o de alguna debilidad. Más bien es poder, es la capacidad de tener parte en el sufrimiento de otros. Dice el 11, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, si sufrimos juntamente con otros, también junto con otros podemos disfrutar
de la victoria que Dios logra. Ahora, para terminar, hay 4 respuestas apropiadas a esta porción. Reconoce la intensidad de la carga. Señor, esto está más allá de mis fuerzas. Debemos llegar en el sufrimiento a decir esto. Señor, esto es demasiado, yo no puedo. Está bien admitir esa debilidad. Transfiere tu confianza. No dependeré de mí mismo, sino de ti. Tercer lugar, invita a otros a orar. No sufras en silencio, ni te aísles. Y en cuarto lugar, recordar dar gracias. Observa lo que Dios hace y dale a Él toda la gloria. Hermanos, podemos compartir en el sufrimiento y de esta manera va a tener lo que sea necesario para sufrir con los demás. Entonces, una declaración final. Tu carga puede estar más allá de tus fuerzas, pero nunca estará más allá del poder de Dios. La vida cristiana no consiste en demostrar cuán fuertes somos, sino en descubrir cuál fiel es Dios. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.